Buenas tardes, feliz miércoles, aunque ya les dije con esto de la tecnología, hoy es lunes, y les agradezco profundamente a los compañeros que me hayan enviado ayer su presentación, excelente como las otras dos anteriores. Ustedes no tienen nivel de maestría, tenéis nivel de doctorado, y por lo mismo me voy a tomar la libertad de al final de la clase pasarles un video para que, si les parece, además de los comentarios sobre el tema de la clase de hoy, más que sobre la clase, que están magníficos y a mí me parece muy bien y que feliciten a sus compañeros, a los cuales me sumo yo, es los temas de la clase, que es ética, cuáles son los valores, etcétera, etcétera. Y al final voy a poner un video de una libertaria en la que explica el socialismo. Quiero que lo veamos desde el punto de vista ético y moral. Si les parece que está bien, porque acuérdense que esto es sobre ética de las empresas, este sistema para la ética de las empresas, y lo comparamos con el sistema capitalista en la de con su propia ética sobre estas empresas. Les recuerdo, no les tengo que recordar, aquí se combate a las ideas, se sustenta, se fundamenta, nunca a las personas, y nadie podemos decir, no, estás equivocado porque no eres una persona digna de confianza, o porque no sabes, o porque eres bla, bla, bla. Se ataca la idea y se dice, esta idea está equivocada en base a esto, 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 o estoy a favor en base a esto, y aporto esto y esta otra cuestión. ¿Sí? Entonces, reiterando mi felicitación, Jorge, ¿me ayudas? Empezamos con la presentación. Bueno, pues, ética y valores lo presentaron magníficamente el doctor Jonathan M. Jiménez Capetillo, el doctor Juan Miguel González Sánchez y el doctor Antonio Hernández Ramírez. Reitero, excelente presentación. Ustedes, al igual que los otros equipos, tenéis nivel de doctorado. Y al equipo que le toca la presentación, desafortunadamente para mí, que es la última, y digo desafortunadamente porque se aprende mucho con vosotros, y ustedes al vertir sus opiniones, yo tengo la certeza de que todos estamos aprendiendo unos de otros, y por eso les digo, lamento mucho que la siguiente sea la última clase, pero bueno, así es esto, y esperemos que todos aprendamos mucho. Pasamos a la siguiente, por favor, Jorge. Vamos a ver, ¿qué es el concepto de ética? Ojo, esta es ética con H, perdón, sin H. La ética con H, como todos ustedes son médicos, saben perfectamente cuál es la ética que no lleva, que lleva H, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos con ética sin H. Esta proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo, que es etikos, derivado de ethos, que significa carácter o perteneciente al carácter. Y para los propósitos de nosotros es la rama de la filosofía dedicada al estudio de la conducta humana, expresada en conceptos como lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la virtud, la felicidad y el deber, así como en los sistemas de valores que dichas categorías sostienen. ¿Okay? Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es el concepto de ética en cuanto a ética contemporánea? Esta se lleva a cabo en reflexiones en 3 niveles. El primero, la ética normativa. Esta está enfocada a la búsqueda y la interpretación de sistemas normativos, con los que se conduce al ser humano hacia una mejor vida, ¿sí? Hacia una mejor vida posible. ¿Sí? Hay otra que es la metaética, y esta está interesada en la naturaleza, el origen y significado de los conceptos éticos básicos, o sea, en la ética per se, en sí misma.
Y finalmente, en la ética aplicada. Consiste en la interpretación de casos y controversias éticas específicas, generalmente de la vida real. Esta es básicamente la que nosotros tendríamos que aplicar en las empresas, ¿sí? Ya sean privadas o públicas. La siguiente, por favor. Sigamos con el concepto de ética. A ver, el campo de acción de la ética no se limita al ejercicio filosófico. También participa en el campo profesional de otras ciencias y disciplinas, como podrían ser la medicina, la economía, la política, la psicología, en los deportes, a las que brinda justamente una perspectiva moral. Sí, esto está muy bien explicado, nos queda muy claro a todos. No hace falta mayor explicación. Pero sin embargo, a ver, pasamos a la siguiente, Jorge. Podemos ver que desde la Grecia clásica, el amigo Platón, y digo amigo porque se puede ser serio sin ser solemne. Afortunadamente, para mí, no puedo ver la cara que tienen ustedes cuando digo mis chistes malísimos, porque a lo largo de todas las generaciones de alumnos que he tenido, jamás algún alumno me ha dicho que mis chistes o mis conceptos de humor son buenos. Entonces, pues bueno, ni modo. Esta es la ventaja de estos cursos que son realmente un poco complicados porque nada más hablo yo y pongo las ideas de ustedes y no hay una interacción en la que podamos comentar o hablar directamente de esto me parece o esto no, o esto sí o esto no. Y cuando hablamos de ética, el tema es así como muy amplio, es bastante abstracto y por eso me permito y les pido una disculpa hacer mis chistes. Y por supuesto que Platón no era mi amigo, ya quisiera yo que hubiera sido, pero en el año 427 al año 347 antes de Cristo, él escribió sus diálogos platónicos y de Gorgias y Fedón y, por supuesto, el conocidísimo que es La República. Después, su alumno más destacado era Aristóteles, entre el 384 y el 322 antes de Jesús Cristo, escribió la Ética Nicomaquea. Es el primer tratado de ética propiamente dicho de la historia. ¿Y esto qué es? Aquí, ¿qué decía este amigo? Perdón por lo de amigo otra vez, Aristóteles, ¿sí? En esta ética, él hablaba del análisis de la relación del carácter y la inteligencia con la felicidad, ¿sí? Esto, junto con el mensaje bíblico judio-cristiano, constituye uno de los pilares fundamentales sobre la que posteriormente se erigió la ética occidental. Recordemos que para nosotros, nuestros valores, nuestra ética, nuestras normativas, nuestra moral son las occidentales, ¿sí? No, la oriental, sin ser diametralmente opuesta, tiene otra escala de valores, otros conceptos en los que para nosotros nos suenan extraños y para ellos los nuestros les parecen extrañísimos, ¿sí? Por ejemplo, para nosotros, o sea, más bien, según Aristóteles, la virtud depende del contexto y de las diferentes situaciones que vive el individuo. Hay algunas otras sociedades en que no se ve al individuo como tal, sino se ve al individuo como en un conjunto. Especialmente esto entra dentro de las categorías del pensamiento filosófico oriental, ¿sí? Entonces, ya antes Platón lo había vislumbrado en el Protágoras, la República y el Filio, pero no tan sistemáticamente como Aristóteles. ¿Okay? Pasamos a la siguiente, Jorge, por favor. Bien, entonces nos vamos a la Edad Media. Aquí ya el cristianismo, que era la religión ya predominante en la parte occidental, impuso su visión moral a todos los ámbitos y saberes. Definió como fin último de la existencia humana la fe y como precepto de la conducta lo expresado en los evangelios. En esta
En este periodo destacan las obras de San Agustín. Este era San Agustín de Hipona, que se dedicó a rebatir lo que decían los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo, ¿sí? Él escribió un par de obras que eran, una de ellas se llamaba Confesiones y la otra La ciudad de Dios, ¿sí? En este anticipa, ya lo vamos a ver después con Descartes, se anticipa Descartes, más que, o él es el preceptor de Descartes en este sentido, al sostener que la mente, mientras que duda, es consciente de sí misma, ¿sí? Lo que él decía, si me engaño, existo, si enim valor sumo. ¿Ok? Para él, para la ética de San Agustín, el concepto de amor es preponderante. Y también la condena de la injusticia de las riquezas y el imperativo de solidaridad con los desfavorecidos. Podríamos decir de una manera u otra que es el preceptor de la justicia social. ¿Sí? También en este mismo periodo, aunque que se refiere a la historia, hablamos de Tomás de Aquino. ¿Sí? Él, al revés, su principal fuente es Aristóteles, y principalmente en lo relacionado con ¿cómo podríamos decirlo? A que la amistad con Dios es la caridad. Para él, el principal valor es la caridad, y él entendía a la caridad como el amor con Dios. ¿Sí? Esto nos dicen los libros que se sustenta en los libros 8 y 9 de la Ética de Nicomaco de Aristóteles. ¿Sí? Aunque aquí ya empezamos a ver temas de evidente resonancia política, como son la justicia, el bien común, la economía, el derecho. Ya Tomás de Aquino ya empieza a ver la ética desde estos otros puntos de vista. Pasamos a la que sigue, Jorge, por favor. Entonces, como ya habíamos visto, en la Edad Media, el rol de la ética fue interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Pasamos a la que sigue, Jorge. Y después damos un salto a la Edad Moderna. Esta se caracteriza porque rompe con la tradición religiosa como la antigua. Hubo ya la necesidad de construir un nuevo modelo ético que respondiera a la razón y al lugar que, como centro de la creación, ocupaba el ser humano. Ya se mueve hacia lo humanístico en lugar de a lo religioso y lo místico. Y aquí, pues, no podemos dejar de hablar de René Descartes, entre 1596 y 1650, quien se bastó, como ya lo comentaron sus compañeros antes, son Aristóteles y San Agustín. ¿Sí? Y él podríamos decir que es el primer filósofo natural que explica los fenómenos naturales en términos mecánicos. Abandonamos ya el misticismo y lo volvemos más natural, más mecánico. ¿Sí? Hay una explicación que empieza ya a haber un dualismo sustancial entre el alma y el cuerpo. Ya lo separa. Ya no todo tiene que provenir de una entidad superior para explicar todos y cada uno de los fenómenos, tanto filosóficos como naturales. ¿Sí? Y a él le debemos la famosísima frase de pienso, luego existo, cogito ergo sum, ¿sí? Que lo escribió en su discurso del método y en un libro que se llama Principios de la Filosofía. A su vez, Descartes, con estos pensamientos, sienta las bases para lo que hoy conocemos como racionalismo,
¿Qué es el racionalismo? Es el que dice que la razón es única, pues es la luz que hace posible el conocimiento que produce la ciencia, la sabiduría. ¿Okay? Esto está explicado en el discurso del método. Y esto nos lleva a uno que es un poquito posterior a él, que es Baruch Spinoza. Este era un neerlandés de origen judío que estuvo entre los años 1632 y 1677, cuya principal filosofía decía que la razón es el camino al conocimiento y a la libertad. Él empieza ya a hablar o a entender a la metafísica como la sustancia, aquello que no necesita de nada para subsistir. Para él la sustancia es aquel ente que no necesita de nada para subsistir, y para él el único que necesitaba eso era Dios. No sé si me supe explicar en cuanto a que eso era lo que él concebía como la metafísica, ¿sí? Se dice libre la cosa que existe por la sola necesidad de su naturaleza y que se determina a obrar por sí sola. ¿Sí? No necesita de más nada. Eso es la ética para él. Y finalmente tenemos aquí a David Hume. Él dice que todo conocimiento deriva en última instancia de la experiencia sensible. Y esto es lo que da lugar a lo que después se llamaría el positivismo lógico, que tomaría después Immanuel Kant entre 1724 y 1804, en que se necesita un estímulo para un pensamiento filosófico que lo habría despertado de su sueño dogmático. Él dice que eso fue lo que lo estimuló. Él es, Immanuel Kant, estoy hablando de él, es el que revoluciona la ética moderna con sus ideas del imperialismo imperativo categórico en la fundamentación de la metafísica de las costumbres, y inaugura lo que después se fue a llamar el racionalismo ilustrado. ¿Sí? En el que podríamos decir, ¿cómo lo podríamos decir? Es una cosa íntimamente relacionados a un bien o voluntad con una acción que solo puede ser buena si su máxima, o sea, el principio subyacente, obedece a la ley moral. La fundamentación de la metafísica de las costumbres basa su teoría en que la razón debería usarse para determinar cómo debería obrar una persona. ¿Ok? Kant constituyó las bases para una ley ética a partir del concepto del deber. La única virtud que puede ser incondicionalmente buena es una buena voluntad. Por él decía que las otras pueden ser fundadas con valores morales no apropiados. Por ejemplo, la lealtad. Todos podríamos pensar que la lealtad es un alto valor, pero no lo es si le somos leales a una persona mala, no sé, a un líder, qué sé yo, Hitler o Attila, etcétera. Aunque aquí volvemos a qué es el bien y qué es el mal y qué es lo bueno para unos y malo para los otros, pero bueno, para él la única virtud que puede ser incondicionalmente buena, es una buena voluntad. ¿Sí? Pasamos a la siguiente, Jorge, por favor. Y volviendo al imperativo categórico de Kant, lo imperativo hace referencia a una orden, a lo que debe cumplirse, a un deber de acción u omisión. Un ejemplo, ayudo a los pobres desinteresadamente. Lo categórico significa que es incondicional, absoluto, que el cumplimiento del deber no se sujeta a intereses, ni emociones, ni otros fines.
un ejemplo aquí muy bien puesto de un imperativo no categórico es ayudo a los pobres para obtener reconocimiento social. ¿Sí? Está muy claro el concepto de cuál es un imperativo categórico de uno no categórico. Pasamos a la siguiente, Jorge, por favor. Vamos ahora a ver lo que sería la ética moderna. En la edad contemporánea, muchos nuevos autores se sumaron al cuestionamiento de la ética desde un punto de vista existencialista o vitalista. Durante el siglo XX surgieron cuestionamientos nihilistas profundos, la obra del fracaso del proyecto moderno de traer prosperidad y felicidad a la humanidad mediante la ciencia y la razón, la que sigue. Aquí está, tipos de ética. Ética profesional. Es el ejercicio de los saberes y los poderes que entraña una profesión. La ética médica, la ética psicológica, etcétera, etcétera. Hay también una ética militar. Está relacionada con las fuerzas bélicas, especialmente en épocas de guerra o en épocas de conflicto, más que en épocas de guerra. Hay una ética económica que está vinculada a la economía, al comercio y las finanzas y cuestiona cómo está bien y cómo está mal hacer dinero. Por ahí ya habrán visto que hay unas voces que hablan de una ética moral, pero bueno, eso ya les digo, ya en el video del final podríamos tener cuestionamientos sobre esto a favor o en contra o en otro tipo de comentarios. Yo les puedo adelantar, yo soy libertario y yo soy partidario del mercado libre puro y duro, sin que haya cuestionamientos morales ni éticos, sino que sea el mercado el que determine qué está bien y qué está mal, simplemente con su poder de compra. Eso es, sin que haya favores mercantilistas, sin que haya aranceles, sin que haya una ética subyacente a las transacciones comerciales puras y duras. No sé si me de entender, pero bueno, ya lo veremos al final. Y finalmente hay una ética religiosa, que se desprende de una religión organizada y sigue una tradición moral y cultura específica. Hay la ética cristiana, la ética islámica o judaica, y a lo largo de la historia vemos que hay tres grandes religiones monoteístas y ha habido en la historia de la humanidad más de 7,000 religiones con más de 27,000 dioses, tanto locales como universales, y que esos eran los que hacían los preceptos de ética religiosa. No hay una sola ética religiosa, sino que hay muchísimas de ellas, como les comenté. Pasamos a la siguiente. Ok. Código de ética o deontológico. Ok, pero vamos, ¿qué es deontología? Es la parte de la ética que trata sobre los deberes y principios que afectan a una profesión, ¿sí? Otra de las definiciones es aquella que nos dice que es una disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. ¿Sí? Sus compañeros lo explicaron mucho mejor que yo, que es el documento que contiene lineamientos y valores indispensables para el ejercicio ético de cualquier profesión colegiada. Serían las fórmulas normativas y de responsabilidad a los que debe ceñirse cualquier profesional que desee ejercer de manera moral su profesión. Son comunes en el ejercicio profesional que entraña cierto grado de poder sobre los demás. Esto no les tengo que decir a ustedes que sois médicos cuál es no sé si aún se sigue haciendo el juramento de Hipócrates, en el que se presentan una serie de normas y de responsabilidades para con la gente que tiene esta profesión médica. ¿Sí? Corréjanme si estoy equivocado, tengo entendido que aún se sigue haciendo el juramento hipocrático, que es un código de ética.
¿Sí? Ok, pasamos a la otra. Bien, vamos a los tipos de valores. En sentido humanista, se entiende por valor lo que hace que un hombre sea tal, sin lo cual perdería la humanidad o parte de ella. Esto es en el sentido humanista, ¿sí? En el que nos diferenciaríamos de los animales, en el que nos volveríamos pues como animalitos, unas bestias sin moral, sin ética, sin valores, ¿sí? El valor se refiere a una excelencia o a una perfección. Por ejemplo, se considera un valor decir la verdad y ser honesto, ser sincero en vez de ser falso. Es más valioso trabajar que robar. Pero aquí volvemos otra vez a los conceptos morales y a las circunstancias y a las situaciones en las que se está. Por ejemplo, ¿es un valor decir la verdad y ser honesto? Yo reto a todos a que, y estoy bromeando y lo voy a hacer de título personal, es nada más para mí, no me estoy refiriendo a nadie y es un chiste que es sobre mi persona. Si mi esposa me dice antes de salir cómo me veo y le digo la verdad y soy honesto, la verdad te ves muy mal, te ves con sobrepeso, está horrible tu vestido y eso, aunque sería un valor, si soy honesto y estoy diciendo la verdad, implicaría mi muerte cerebral en menos de 3 minutos y implicaría pues qué sé yo, un divorcio fulminante. Entonces hay que tener también aquí una cuestión sobre valores y la gradación de los valores que vamos a determinar, ¿sí? Se puede ser honesto, pero no le vamos a decir a una persona sus defectos con el afán de no lastimarlo, o sea, como para qué o qué, cuál sería el valor moral de decirle esas cuestiones, ¿sí? Ser sincero en vez de ser falso sigue siendo lo mismo. ¿Y qué es más valioso, trabajar que robar? Bueno, eso sí, contra eso sí no tengo nada que hacer en plan de chusco. ¿Ok? La práctica del valor desarrolla la humanidad de la persona, mientras que los contravalores los despojan de esta cualidad. Pero vuelvo a lo mismo, ¿sí? Se puede tener ese valor, pero no decirlo completamente. Y tampoco ser un mentiroso, ¿sí? No es válido que por no decir la verdad caigamos en una mentira. ¿Okay? Bueno, pero todas estas cuestiones, por supuesto que están a debate y no porque yo las diga, son ciertas. Ustedes me pueden decir, oiga, no, está equivocado en esto y en esto y en esto, en estas ideas y tal. ¿Okay? La siguiente, por favor. Los valores son referentes, pautas o abstracciones que orientan el comportamiento humano hacia la transformación social y la realización de la persona. Como ya hemos estado viendo, los valores nos dan la oportunidad de tomar decisiones, ¿sí? Son guías que nos dan determinada orientación a la conducta individual y grupo social. Muchas veces nuestras decisiones van a hacer que un grupo u otros individuos tomen un rumbo en base a nuestra gradación de valores y por la que tomamos esa decisión. Todo valor supone la existencia de una cosa o persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro, o sea, el valor es intrínseco. No tienen una existencia real, sino están adheridos a los objetos que los sostienen. Bien. Pasaríamos a la siguiente, Jorge, por favor. Y aquí hablaríamos de los valores personales. Y estos son los que aplicamos en el día a día a través de nuestras acciones más sencillas y especialmente a través de nuestros hábitos. Se caracterizan por aplicarse a prácticamente todos los ámbitos y contextos de la vida, ya sea profesional, familiar, personal, intrafamiliar, qué sé yo. Ustedes
me pueden dar miles de ejemplos de esto, ¿sí? Vamos, un valor personal es el respeto por un hijo, una hija acostumbra a ser un valor personal, ya que tiene vigencia en todos los contextos, pero la innovación no suele serlo, ya que bajo determinadas condiciones puede quedar relegado sin especiales conflictos internos. Esto no necesita más especificaciones y podremos pasar a la siguiente, por favor, Jorge. Aquí ya empezamos más con los valores laborales. Son los relacionados con nuestra manera de actuar en un contexto profesional. Se entiende que si los valores laborales de una persona no encajan con los valores de la empresa, se crea un conflicto implícito que genera incomodidad en el trabajador y problemas en la empresa. Algunos ejemplos de valores laborales son la perseverancia, la innovación, el esfuerzo, la adaptación al cambio, trabajo en equipo, y estos valores laborales no siempre son apreciados ni por la empresa ni por nuestros propios compañeros. Yo recuerdo cuando estábamos en las campañas de vacunación, la antirrábica, en el que la mayoría de las personas se llevaba 5 o 8 vacunas y había una que se llevaba 20 y los demás le decían, oye, nos estás haciendo quedar mal, llévate tus 8 o 10 vacunitas cuando mucho, porque si nosotros ponemos 5 y reportamos que hicimos 5 y tú reportas que estamos 20, pues sí estás cumpliendo con tu trabajo, pero nos están haciendo quedar mal. Y esta persona, pues muy bien les dijo, pues los que no están bien son ustedes, los valores laborales son que nosotros cumplamos con nuestro deber en la mayor capacidad que podamos tener. Sí, es nuestro esfuerzo el que va a ayudar a esto. Esto era una vacunación antirrábica, no es a los niveles a los que estamos hablando ahora, pero igual es un trabajo en equipo, son valores que debemos de tener cuando estamos dentro de una institución o dentro de una empresa. ¿Sí? No hay ninguna empresa que sea pública o privada que nos diga que nuestras labores sean no trabajar en equipo o no adaptarnos al cambio, o no ser perseverantes o bajar nuestro rendimiento. No, eso no puede existir. Pasamos a la otra, por favor, Jorge. Y aquí vamos a los valores de las empresas, ¿sí? Lo que caracteriza a los valores de empresa es que pretenden ser tanto un estilo de producción como un componente del marketing de una organización. Y aquí ponemos el ejemplo clásico de la Coca-Cola, que es la chispa de la vida. Bueno, pues esos son los valores de la empresa y lo que nos venden agua con unos colorantes y unos azúcares y nos hacen creer que ese es el valor de la empresa al vendernos esto. Bueno, pues eso es iniciativa privada y ese es su valor, o deben de haberlo hecho en algún punto lo suficientemente bien cuando es una de las empresas más grandes del mundo y que no veo, aún pese a esta pandemia, que deje de serlo. Entonces, aquí les digo, si alguien no está de acuerdo o piensa que no es así, pues me encantaría que lo discutiéramos no solo conmigo, sino con todos. Les digo, es especialmente complicado estas clases por, por correo que nos hace la pandemia llegar. Que voy a hacer un paréntesis rapidísimo. Ayer me mandaron, y esto se los pregunto a ustedes, un informe de unos laboratorios AstraZeneca que dicen que para septiembre van a estar ya en posibilidades de sacar comercialmente una vacuna contra SARS-2. No sé si ustedes tengan información al respecto o es una de tantas fake news. Me lo mandaron del INER, no sé si alguno de ustedes tenga más datos o de plano me engañaron. ¿Ok? Ojalá. Aquí sí, más que otra cosa, espero que sea cierto. Y bueno, regresando a los valores de una empresa, no están escritos a una persona física, sino a una jurídica. Y por consiguiente, no surgen naturalmente de una persona real, sino que son una construcción social que influye sobre cómo se trabaja en la empresa. ¿Sí? Vuelvo a
a la Coca-Cola, que era por un mundo más unido, la chispa de la vida, quisiera darle al mundo amor. Que, tomando una Coca-Cola veo difícil que le podamos dar amor a una persona, pero pues bueno, esta es lo que queremos dar a entender como valores de la empresa. ¿Sí? Okay. Continuamos. Valores de la empresa. Lo que caracteriza a los valores de empresa es que pretenden ser tanto un estilo de producción como un componente del marketing de una organización. Repito el ejemplo de la chispa de la vida, ¿sí? Ese es su marketing, eso es todo. Sin que esté yo atacándolos directamente, en realidad no nos están vendiendo más que agua pintada, ¿sí? Pero ese es su valor y eso es lo que los ha llevado a estar en donde están, ¿sí? No están adscritos a una persona física, sino a una jurídica, y por consiguiente no surgen naturalmente de una persona real, sino que son una construcción social que influye sobre cómo se trabaja en la empresa. ¿Ok? La siguiente, por favor. Y aquí hay el cuarto, que serían los valores religiosos, ligados a un sistema de creencias fundamentadas en la fe de una religión determinada. Todas las religiones incluyen un sistema de símbolos, dogma religioso y rituales compartidos por varias personas, de modo que están relacionados con este factor social por el que unos creyentes influyen sobre las decisiones y valoraciones de otros, muchas veces castigando a quien piensa diferente en un aspecto que resulta conflictivo. De aquí, bueno, pues ya sabemos lo que fueron las cruzadas, todas las guerras religiosas que se han derivado, se han caído imperios, se han construido imperios, y durante mucho tiempo ha habido, principalmente en Oriente, una pugna entre lo que es el cristianismo y, y los musulmanes, y entre los musulmanes con los budistas. Ha habido una serie de conflictos en el que unas religiones han tratado de imponerse a otras y como los preceptos morales de unas tratan de imponerse sobre las otras. Sí, hasta ahí nada más. No sé si ustedes tengan algún comentario sobre este respecto. Pasamos a la otra, Jorge, por favor. Valores familiares. Bueno, yo estoy convencido de que los valores se enseñan desde la casa. Nuestra ética, nuestra moral y nuestros valores se nos enseñan en la casa y a lo largo de nuestra vida, en la escuela, en el trabajo, en las relaciones que tenemos, las vamos puliendo o las vamos acrecentando en cuanto a riqueza per se, pero no las cambiamos, son las que aprendimos en nuestra casa, en nuestro entorno familiar, lo que nos hace ser quienes somos, ¿sí? Son los que están relacionados con la experiencia de la pertenencia a una familia, con el establecimiento de los vínculos afectivos fuertes que caracterizan a la familia. Llegan también valores usados para poner orden en el modo en el que no están relacionados con el resto de miembros de esta. Y bueno, pues ya todos conocemos los valores de calidez, de amistad, de unión entre las familias mexicanas y lo que esto proyecta hacia nuestras vidas, ¿sí? Un ejemplo de esto es el respeto a los mayores, que está muy presente en una familia, mientras que el valor de protección del débil puede estar por encima, lo cual hace que se trate con un mayor paternalismo al abuelo o a la abuela por este sentimiento de amor que tenemos y como lo explica muy bien, la protección del débil, en el que todas las familias mexicanas tenemos. ¿Sí? Hay otra serie de valores familiares que son el respeto, la honestidad, que todos aprendemos desde nuestras casas y que son los que vamos a llevar a lo largo de nuestras vidas. Pasamos a la otra, Jorge, por favor. Y aquí ya llegamos a lo que son los valores sociales.
no son los que están en un círculo social concreto, tal y como pasa con los familiares, sino que pueden ser extendidos a toda la población, ¿sí? Son los mismos los que tenemos en el Estado de México que los que podríamos tener en la zona norte de la República, o los que se puede tener la sociedad en Chiapas, o en Yucatán, o en la costa del Pacífico, en la costa del Atlántico. Son nuestros valores como sociedad los que están distribuidos en todo México, ¿sí? Son nuestros valores sociales, ¿sí? El respeto por el descanso de los demás, que se traduce en intentar hacer poco ruido por la noche, es un valor social, y lo mismo ocurre con el respeto al derecho de privacidad, ¿sí? Es común en nuestro país, o así lo tengo entendido, que después de las 10 de la noche siempre le pedimos a los vecinos que le bajen a su radio, o que no hagan fiestas entre semana para respetar la privacidad de los demás, porque todo el mundo tenemos que levantarnos temprano para ir a trabajar. Y entonces, esos son parte de los valores que tenemos de respeto por la privacidad de los demás. Así lo entiendo, y así es como yo lo he visto. ¿Ok? ¿Cuál sería la siguiente, Jorge, por favor? Aquí nos vamos a meter en una camisa de 11 varas, que son los valores políticos. Los valores políticos tienen que ver con el modelo político ideal para una persona, que tiene que ver con la gestión pública de los recursos. Aquí habemos personas de diferentes, y más en estas épocas, de diferentes valores políticos, en el que todos, absolutamente todos, son respetables. No vamos a llegar a ningún acuerdo, ni tampoco vamos a llegar a convencer unos a otros de que el mío es mejor, o el de esta otra persona es mejor que el mío, y que vamos a cambiar radicalmente nuestra forma de pensar, o que vamos a decir, estás mal por esto y por esto, y tienes que cambiar. O sea, aquí no se trata de cambiar nada, simplemente ejercer nuestra libertad individual para expresar nuestra opinión, ¿sí? Y esto de la libertad individual, por ejemplo, suele ser uno de los valores más defendidos por la tendencia política liberal, mientras que el acceso universal a los bienes básicos suele ser más reivindicados por la izquierda. En relación a esto, les digo, el video que voy a pasar al final no es para que nadie se vuelva ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni libertario, ni nada, sino simplemente para reforzar esto, y porque me interesa desde el punto de vista ético y moral la opinión de ustedes. Estoy seguro que sus opiniones concatenarán las de sus otros compañeros, y todos tendremos reforzados y con nuevas experiencias o conocimientos lo que ya pensábamos. ¿Ok? Entonces vamos a pasar a la que sigue, Jorge. Valores estéticos. Estos tienen que ver con formas de percepción sensorial y el modo en el que estos inducen apreciaciones estéticas determinadas. Esto pues todo lo asociamos porque son importantes en el arte, pero, sin embargo, y bien dicen sus compañeros, no se limitan a este ámbito, también son relevantes en artesanías y diseño en general, sea artístico o no. Lo podemos llevar incluso hasta lo estético práctico, como sería un automóvil, o un avión, o un barco, o la estética llevada a otros niveles, como plasticidad, cine, las artes en general, ¿sí? La simplicidad, la armonía o el gusto por lo extraño son también valores estéticos. Y aquí, bueno, pues cada quien tendrá sus propias opiniones. Podemos pasar a la siguiente, Jorge. A ver, esto es importante. Aquellos valores relacionados con la moral son los éticos. Principios que sirven para distinguir de una manera relativamente clara entre el bien y el mal, y que son
en cierto sentido, a priorísticos. No tienen tanto que ver con un contexto determinado ni con la utilidad de una estrategia sobre otra, sino que tienen valor por sí mismos. El respeto, la paz son valores éticos. Ya hemos visto en otras clases cuál es la gradación de nuestros valores, cuáles tenemos en más alta estima, cuáles, aunque los tenemos en estima, no están en nuestros primeros lugares de apreciación, cuáles ponemos en preponderancia sobre otros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto es, los valores tienen valor por sí mismos. ¿Sí? Esto es importante. ¿Ok? Vamos a pasar a la que sigue, Jorge, por favor. Aquí entramos al pleno materialismo, que son los valores materiales designan qué aspectos materiales de vida tienen valor sobre otros. Hay personas que viven con muy poco de manera voluntaria, mientras que otras, a pesar de ser de clase media, sienten una gran frustración por no poder permitirse una gran cantidad de grandes lujos. Y aquí entraremos a estos debates terribles y sobre todo ahora que está habiendo una gran dicotomía entre los sistemas socialistas y los sistemas, digamos, capitalistas, cuál prepondera sobre cuál, a qué se le da más valor. Estamos viendo un cambio en nuestras sociedades todas, de todo el mundo, en el que habrá una nueva normalidad y los valores materiales tendrán un nuevo concepto de sustanciabilidad. Porque les puedo decir que cuando yo era niño en el siglo pasado, pues había una gran cantidad de juguetes. Hoy en día ya no existe la mayor parte de las jugueterías. Hoy todos los juegos están con computadoras, con virtuales y con una serie de gags que no existían cuando yo era niño y que todos esos valores materiales pues ya desaparecieron. No sé cómo venga esta nueva normalidad en nuestras relaciones para ir a los centros de consumo, si se van a volver por línea, cómo vamos a valorar tener un automóvil más costoso si no lo podemos sacar, cómo vamos a valorar qué sé yo, todas estas cuestiones que utilizamos como símbolo de estatus si nadie lo ve. No sé hacia qué vaya esta nueva normalidad y cómo lo vayamos a ir interpretando. No, de verdad no lo sé. Me encantaría que ustedes me dieran su opinión sobre esto. ¿Sí? Y bueno, obviamente, en cuanto a lo material, pues no hay forma de que nadie llegue jamás a llenar todas sus necesidades materiales. Siempre dice uno, ay, cómo quisiera tener un Ferrari. Sí, pero ya que te lo compraste, dices, bueno, ahora quiero tener el nuevo modelo. O ahora que tengo el nuevo modelo, quiero tener el del año que entra. O quiero tener el primero que hubo. Y jamás de los jamases vamos a poder comprar todos los Ferraris que hay. Eso cuando es en automóvil lo que tenemos. O qué sé yo, en perfumes o en obras de arte o lo que sea, jamás podremos eh, satisfacer nuestra ambición. Según Shakespeare, de las 7 pecados capitales, la ambición es el que siempre queda con nosotros, nunca ni se satisface ni se va del todo. Hay otros pecados como el odio, que bueno, pues cuántos de nosotros no odiábamos con toda el alma a una persona y después de un tiempo, pues ya ese sentimiento, si bien no desapareció del todo o sí llegó a desaparecer, ya no es tan intenso como era antes. O cuántos de nosotros no hemos dicho, el amor de mi vida es fulanita o fulanito o perenganita o perenganito, y después con el tiempo, pues no, ya no hay tal amor y hay otras cuestiones. En cambio, la ambición siempre estará presente y nunca se va a acabar, de acuerdo al amigo William Shakespeare. ¿Ok? Pasamos a la que sigue, Jorge, por favor. Bien, ¿cuál es el propósito de los valores? Que por cierto, ¿alguien me puede decir, puedes regresarla? ¿Qué puente es ese? A ver, ¿quién sabe? ¿En dónde está ese puente? La ciudad. Ok.
Pasamos a la que sigue. Bien, vámonos a dirección por valores, que es el tema central de nuestra materia. Es buscar unir la realización personal y los objetivos de la empresa nos permite vincular el nivel estratégico de la empresa con el objetivo individual, tomando como ventaja competitiva. Vamos a tener nuestras creencias, nuestros valores, las normas, las actitudes y nuestras conductas para presentar resultados. Si una de estas falla, pues los resultados van a ser, y lo voy a decir con la palabra con la que empecé al principio, éticos con H, ¿sí? Que es flacos, desahuciados, sin sustancia, ¿sí? En cambio, si logramos balancear nuestras creencias, valores, normas, actitudes y conductas, vamos a tener los resultados esperados, ¿sí? Tenemos que unir la realización personal y los objetivos de la empresa. Vamos a vincular el nivel estratégico de la empresa con el objetivo individual, ¿sí? Y vamos a tomarlo como una ventaja competitiva. Si la gente que trabaja en un hospital está a disgusto y siente que no son sus objetivos, pues no vamos a lograr el resultado final, que es la búsqueda de la salud. No sé si me sepa explicar o ustedes tengan algún comentario a este respecto. Sí, me gustaría que lo pusiéramos en el WhatsApp porque les digo, es realmente complicado el estar dando la clase así. A mí me gusta tener una interacción con ustedes porque aprendo además mucho de ustedes y podemos aprender unos de otros. ¿Okay? Pasamos a la que sigue, Jorge, por favor. Bien, entonces en este contexto, ¿qué es la dirección por valores? Es tratar de lograr aumentar los beneficios de la empresa a través de la potenciación de los empleados, el desarrollo de la organización y cuenta con un conjunto de creencias, valores y técnicas de intervención. Ahora, ¿qué es esto de potenciación de los empleados? Acuérdense que antes los empleados eran vistos como capital humano y después, ahora se les ve como factor humano. ¿Sí? Ya no son nada más como parte de los activos de una empresa como prescindibles, sino son factores, son quienes hacen la diferencia entre una empresa exitosa y una que no lo es, ¿sí? Y nuestra labor es adecuar esta dirección por valores hacia la potencialización de las personas que trabajan ahí para el desarrollo de la organización. Y para esto, bueno, pues tenemos que tener un compromiso, tenemos que orientarlos y tendremos que ser simples, ¿sí? Todo lo complicado se complica. Esa es nuestra finalidad en una dirección por valores. La que sigue, Jorge. ¿Cuáles son los factores que nos impulsan a implementar una dirección por valores? Bueno, el primero, una necesidad de alto rendimiento, porque más en estas épocas, si no tenemos altos rendimientos, nuestra empresa no va a funcionar. Ya les dije, a la mayor parte de las pymes, más del 80% ya deben de estar quebradas o a punto de tronar, y las 20% que quedan van a tener un alto, la necesidad de un rendimiento el doble o el triple de lo que hacían antes si quieren sobrevivir en un mundo que está cambiando a velocidades inconcebibles hace unos años. También, cuando no hay calidad en nuestras relaciones laborales y la gente está a disgusto y están cumpliendo o haciendo como que el viejo dicho mexicano de que ellos hacen como que me pagan, yo como que trabajo, no va a permitirnos tener
elevar el rendimiento en nuestras empresas, ¿sí? La calidad en las relaciones laborales no es nada más que seamos amigos, sino que nuestro trabajo complemente el de los demás y ellos el nuestro, ¿sí? Una necesidad, una visión conjunta, como ya les decía la vez pasada, si aunque tengamos a los mejores remeros del mundo y vamos en una barca, si cada quien rema para donde se le pega la gana, pues nada más vamos a estar haciendo círculos o vamos a permanecer en el mismo lugar y no vamos a ir a ningún lado. Todos tenemos que tener un objetivo, nos tienen que decir vamos a llegar al punto B o al punto C y nos tenemos que poner todos de acuerdo para que lleguemos ahí. ¿Sí? Tenemos que evolucionar. Nada es estático, nada es para siempre. Y lo que hoy es lo más vanguardista, pues si no evolucionamos mañana, y como les digo, en estas épocas, en un par de años va a desaparecer y nos vamos a quedar como las antiguas empresas que imprimían fotografías, ¿se acuerdan? No, ustedes todavía no nacían. Antes uno iba con su camarita, con su rollo, eran de 12, los llevaba a que los revelaran una semana después, nos decían un dineral que nos cobraban y nada más se revelaron 6 porque las otras se echaron a perder y era un lío. Hoy ya esos negocios ya ni siquiera existen, ¿verdad? Y una cuestión importantísima que es el bienestar del trabajador. Como les decía, si la gente que colabora con nosotros y es nuestra, nuestra labor al ser los directivos de una empresa, ver que el trabajador esté con bienestar. No que esté contento, son cosas distintas. Es bienestar. ¿Ok? La que sigue, Jorge, sí, por favor. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuáles son los elementos claves en la dirección por valores? Una dirección y liderazgo estratégico. Si el líder no sabe para dónde va, ni qué es lo que quiere, ni nos lo sabe implementar, por muy buenos que seamos todos los demás, no vamos a llegar a ninguna parte. Y esa es una labor directamente imbricada con vosotros. Ese es su trabajo. Cuando ustedes, que veo que la mayor parte de ustedes tiene no maestría, sino que se van a seguir con el doctorado, porque su calidad es de doctorado, estén sentados en la silla de la dirección general, su dirección y liderazgo estratégico es lo que va a llevar a destacar a la empresa o al hospital o a la no, voy a decirlo así, ya sea privada o sea pública, a niveles de excelencia. Esa es su labor y es su responsabilidad. Y para eso es que se están preparando. ¿Ok? Primero tenemos que tener como líderes, tienen que tener un concepto de la cultura de la empresa, cuáles son los valores que benefician a la empresa. Ojo, aquí ya vimos sobre valores y no estamos hablando de dinero ni de ganancias económicas, ¿sí? Los equipos de trabajo que tienen que estar alineados con los valores de la organización. ¿De qué nos sirve tener quinta columnistas o gente a disgusto o gente a la que no le hemos sabido imbuir lo que coloquialmente se llama el amor por la camiseta y que están a disgusto o que están tratando de ver cómo que si ya llegó el viernes o que si a dónde se van a ir a celebrar o cuestiones que están alejadas de los propósitos de la compañía o de la empresa o del hospital o del servicio público que nosotros estemos brindando, ¿sí? Esta es muy importante, la formación de hábitos. Como ya lo vimos, el hábito es contagioso, ¿sí? Si hay un hábito de llegar a tiempo, de hacer las cosas bien, se va permeando en toda la organización y se van haciendo más y mejor las cosas. Hay una empresa que todos conocen, que es la Porsche, en la que dice que lo perfecto es perfectible. Y sobre esa base trabajan, ¿sí? Todos los días están tratando de que aunque le salga de acuerdo a nuestros estándares perfecto, que todavía se puede mejorar, ¿sí? Y eso es un hábito que también hay hábitos negativos en que si uno se acostumbra a perder, pues lo va tomando como hábito y ya hasta le parece extraño ganar.
Entonces, esa es a lo que se refiere con formación de hábitos. Motivación, bueno, hay 10,000 cursos de motivación, libros sobre motivación, coaching, pero la principal motivación es la que saca uno de la mañana de su casa y la lleva al trabajo. Esa es la número uno. La motivación que llevemos nosotros mismos a nuestro trabajo, a nuestra empresa y que podamos contagiar a nuestros compañeros es la principal motivación que se puede tener. ¿Sí? Promueve cambios. Obviamente, nada, si las cosas se hacen de una misma manera, pues siempre vamos a tener los mismos resultados. Es cuando hay cambios positivos los que van a hacer que los resultados mejoren. Y, importantísimo, estructura la capacitación. Hoy más que nunca, aquellos que estén mejor preparados son los que van a tener éxito, ya sean empresas, sean individuos, sean organizaciones, sean instituciones. La capacitación hoy en día ya dejó de verse como un gasto, es ahora una inversión. Podemos poner la que sigue, Jorge, por favor. Los 3 pilares de una dirección por valores: simplificar, guiar y comprometer. ¿Ok? Las repito: simplificar, guiar y comprometer. La que sigue, Jorge. La dirección por valores implica compromiso. Eso implica que nos vamos a autodirigir, nos tenemos que automotivar, tenemos que ser nuestros propios líderes y nos tenemos que responsabilizar, ¿sí? No vamos a echarle la culpa a nadie, no vamos a decir, ay, hoy no tengo ganas, hoy esto no está funcionando como yo quería, ya no voy a seguir, ¿no? Tenemos que plantarnos firmemente en nuestros valores y seguir hacia adelante. ¿A qué sigue? Y bueno, aquí estaría cuáles serían las fases. Primero, la existencia de un liderazgo toral. La siguiente, desarrollo de valores esenciales. ¿Cuáles son los valores esenciales que vamos a tener aquí en nuestro clima laboral? Y ahora, ¿con quién lo vamos a hacer? ¿Sí? Vamos a desarrollar equipos de proyecto para el cambio. Sí, vamos a tomar, bueno, en nuestro país desafortunadamente, sobre todo en las empresas públicas, no siempre tenemos la libertad de elegir, pero sí tenemos la libertad de motivar a las personas que están con nosotros y pedirles que nos ayuden si estamos realmente convencidos de este proyecto. Sé porque lo leí ahí en el comentario de un compañero, que en el Hospital de Lomas Verdes tienen este nivel muy alto y que son ejemplo para el mundo, que vienen incluso de Australia para ver cómo es que operan ustedes en sus proyectos, ¿sí? Y obviamente esto tiene que estar, por supuesto, sustentado en una política basada en valores. Y finalmente, todo lo que se puede cualificar se puede cuantificar. Tenemos que ver una auditoría de valores operativos para que podamos ver en realidad si estamos avanzando, nos estamos quedando y aún si estamos avanzando, qué tanto estamos avanzando o desarrollándonos, porque no necesariamente un aumento de un punto es lo que nosotros queríamos. ¿De qué nos sirve aumentar un nivel si los otros, la competencia u otras instituciones o el mundo está aumentando 3 niveles? ¿Sí? En realidad, aunque estamos subiendo, aunque aparentemente estamos subiendo, en realidad nos estamos quedando atrás. ¿Sí? La que sigue, Jorge. Ok, ¿cuáles son los valores organizacionales? El primero, la solidaridad. La solidaridad, ¿qué dije? Solidaridad, ya me estoy trabando, perdón. Lleva junto y es práctica común que tenga un grado de responsabilidad.
Y esta responsabilidad va a estar con respeto. El respeto va a ser con tolerancia. Esta tolerancia se hará a través de la comunicación, ¿sí? La comunicación nos va a llevar ¿a qué? Al compañerismo. El compañerismo tiene que estar basado en la honestidad en la sinceridad, y esto nos va a llevar a la superación, ¿sí? Si seguimos este caminito, pues obviamente al final vamos a llegar a nuestro punto, que era la superación. Entonces, somos solidarios, responsables, respetuosos, nos hacemos compañeros, comunicamos, tenemos tolerancia, y esto nos permite que esta tolerancia, comunicación y compañerismo nos lleve a hacer las cosas con honestidad, con sinceridad y llegar a la superación. ¿Ok? Pasamos a la otra, Jorge, porfa. Y ahora vamos, siempre la parte teórica es muy bonita, pero vamos a pasar a la parte práctica. ¿Cómo lo vamos a aplicar? No es lo mismo decir, dale 3 bombazos y muévele al switch, que de verdad echarlo a andar, ¿sí? Entonces, lo primero es que tenemos que implantar la administración por valores en una cultura organizacional que se oriente a poner los valores en práctica, que no se quede nada más en la parte teórica, en la que digamos no hay que llegar tarde, y seamos nosotros los primeros en llegar tarde, y en el que pongamos, por decir un ejemplo, el que llegue tarde le vamos a descontar. No, eso no es una cultura organizacional que ponga nuestros valores en práctica. Tenemos que estar todos perfectamente convencidos de que si nosotros tenemos que llegar a tiempo para poder cumplir y ser parte de esa maquinaria o de esa operación, ¿sí? Se imaginan y no estoy hablando de nadie en especial, si vamos a operar y llega tarde el anestesista o llega tarde el instrumentista o llegan tarde los insumos, pues por mucho que los regañemos o que hagamos un pleito, pues no va a funcionar. Tenemos que orientar nuestros valores de compañerismo, de solidaridad, de hacer que las cosas funcionen, porque estamos convencidos de que estos valores son los que nos van a llevar adelante, ¿sí? Y vamos a promover y establecer que se practiquen estos valores en una organización. Si no es con sanciones, no es con regaños, es que todos estemos convencidos de los valores de la organización y que nosotros queramos aplicarlos. ¿Ok? La que sigue. ¿Qué es lo que podríamos llamar cultura organizacional? Pues bien, es la unión de normas, los hábitos, los valores que son compartidos por las personas y los grupos que dan forma a una institución. ¿Y para qué queremos esto? Bueno, pues para trabajar con una orientación hacia los valores es necesario que se genere una cultura que considere los siguientes factores. El bien común, tener objetivos y la satisfacción de las necesidades del personal. Como les decía, no podemos tener gente que esté en descontento, ni que no tengamos objetivos, o que estemos procurando otra cosa que no sea el bien común. Pasamos a la que sigue, por favor, Jorge. Bien. Y ahora vamos a llegar a lo que es la ética y los valores de la alta dirección. Pero antes de que pasemos, esta sí me van a decir qué ciudad es. Esta está fácil, ¿eh? Les voy a dar un tip. El puente que se ve allá atrás es el Golden Gate. Y esos trenecitos están en esa avenida que se llama Van Ness. Esta está más sencilla que la anterior. ¿Ok? La que sigue, Jorge, por favor. Cada vez vivimos un mundo en que
las empresas y las personas están más convencidas de la importancia de la ética empresarial y la aplicación de los valores dentro de la organización, ya que estos tienen una influencia en la calidad ética de los directivos y colaboradores. Desafortunadamente, esto no siempre ha sido cierto a través de los años. ¿Quién no recuerda los grandes fracasos que hubo en Wall Street o los problemas que hubo con la empresa Enron por la falta de ética de sus directivos, o casos recientes como los de Odebrecht y incontable número de funcionarios y políticos alrededor del mundo que no cumplen con valores éticos dentro de sus funciones y que arrastran a la compañía, a las instituciones o incluso a países a la desgracia? ¿Sí? La ética tiene que estar orientada al desarrollo de virtudes estables arraigadas al carácter individual. Aunque, y ya bien dicen nuestros compañeros, con frecuencia las teorías éticas más difundidas se centran en analizar la moralidad de la acción y no tanto en el sujeto que actúa. ¿Ok? ¿Cuál sería la siguiente, Jorge? Bien, Sara, les pregunto, ¿son importantes las virtudes morales en la empresa? Pues sí, ¿no? Es la importancia de tener un carácter maduro y firme lo que nos da una madurez emocional, que viene íntimamente relacionada con la inteligencia emocional. Las virtudes morales nos van a dar la oportunidad de tomar buenas decisiones y necesitamos tener una sabiduría práctica para poderlas implementar, ¿verdad? Y tenemos que ser cautos en este sentido. Tenemos que implementar el ejercicio de un liderazgo efectivo por las experiencias universales que nos da esta situación. Y finalmente, la creación de una cultura empresarial con calidad ética que favorezca la continuidad de la empresa. ¿Cuántos ejemplos me pueden dar de empresas que no tienen esta continuidad ética y terminan quebradas? ¿Sí? Valores compartidos, justicia y liderazgo, cooperación, compromiso y solidaridad común para el bien de la empresa. ¿Cuántas empresas les puedo decir que las inicia una persona, por alguna razón fallece y se la quedan los hijos y que no comparten valores y que creen y que ambos quieren ser, o 3 o 4 no tienen una justicia de liderazgo, no hay comparación y las empresas terminan quebradas? Es muy común que pasen esas situaciones porque no se implementaron desde un principio cuáles eran los valores a los que quería llegar la compañía. ¿Sí? Y qué virtudes morales eran las que tenía que haber para la compañía implementadas en los individuos. La que sigue, Jorge. Bueno, la acción empresarial lleva básicamente a 3 tipos de resultados. Y esto es para mejorar la calidad ética en la empresa. Resultados materiales, ya sea que crezcan en tamaño, que aumente su participación en el mercado, información y experiencia acumulada. Segundo, satisfacción a quienes intervienen en la actividad empresarial, ya sean los clientes, los accionistas, los colaboradores, la comunidad local, etcétera, etcétera. Y una muy importante que es, bueno, tan importante como las otras dos, que es el desarrollo de capacidades del personal. Y esto se refiere a todos, directivos, colaboradores, clientes y consumidores potenciales, ¿sí? Así vamos a mejorar la calidad ética en la empresa. Y no vamos a permitir que ni siquiera que nuestros clientes no compartan nuestra calidad ética. Si no nos vamos a prestar a trampas,
ni a emitir, por decirles algo, facturas apócrifas o vender cosas que sabemos que no están bien o hacer alguna cuestión en la que no estamos comprometidos con los valores éticos de la empresa. No sé si me sepa explicar, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no sabemos de vendedores o de agentes que a los clientes les dicen, mire, yo le puedo vender esto por afuera a la mitad de lo que se lo está vendiendo la empresa, porque lo conseguí en tal o cual forma? No lo sé, a eso se refiere que las capacidades de nuestro personal tienen que estar en concordancia con la calidad ética de la empresa. Y también con nuestros clientes, o sea, un cliente que va a esta empresa no puede prestarse a ello, ¿no? Lo mejor que tendría que hacer es decirle, no, yo no compro en estas circunstancias. ¿Ok? Así es como se tendrán que ser los negocios éticos del futuro. La siguiente, Jorge. Ok, entonces esto es un resumen de lo que acabamos de decir. Un buen gobierno de la empresa deberá atender estos tres aspectos: los resultados materiales, la satisfacción de los implicados y sobre todo el desarrollo humano. Siendo esto, se concluye que la preocupación por el desarrollo humano de directivos y colaboradores debe ser hacia el fomento de sus virtudes morales como prioridad para dar un buen gobierno de la empresa. Esto es lo que traté de explicar y que pusieron muy bien sus compañeros. Entonces, la virtud exige no solo realizar algo bueno, que sería la conformidad externa, sino que la obra buena ha de ser querida y seleccionada con prontitud hacia una acción justa y una intención recta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que decía el amigo Immanuel Kant? Que la única virtud que puede ser incondicionalmente buena es una buena voluntad. Por cierto, Immanuel Kant en La paz entre las naciones es el que imbuyó el pensamiento de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz, que después tomó y dijo Benito Juárez en un discurso, y por eso se le atribuye a él esta frase, pero no, es de Immanuel Kant. Creo que está en Letras de Oro en el Congreso y se le atribuye a Juárez, pero no, no es de él. Está imbuido en La paz entre las naciones de Kant. ¿Ok? Pasamos a la que sigue, Jorge. Con esta razón, todas las empresas son plenamente unas comunidades humanas unificadas y por una concepción de la vida buena, ya que existe una cultura organizacional en la que hay una visión de valores compartidos, favoreciendo la adquisición de virtudes de otras comunidades humanas conviviendo en comunidad empresarial. ¿Se entiende, verdad? Muy bien explicado. Adelante. La que sigue, Jorge. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades prácticas? En los últimos años se han realizado varias tentativas para mejorar el comportamiento ético organizacional desde la alta dirección de la empresa. ¿Cuáles son? Un mantenimiento o cambio de la cultura existente, que serían nuevos valores. Promoción de medios institucionales para reforzar comportamientos éticamente correctos. ¿Cuál es la misión de la empresa? ¿Cuáles son los proyectos de la empresa? ¿Cuál es el código de conducta empresarial? Etcétera, etcétera. Esto es muy importante. Ejemplaridad en el modo de dirigir. ¿Sí? Lo que allá habíamos visto. No se puede ser oscuridad de la casa y candil de la calle, ni viceversa. ¿Sí? Nuestras acciones, como se recuerdan, les puse el ejemplo del profesor que fumaba puro y que nos quitaba los cigarros, tienen que estar en concordancia tanto en nuestra vida personal como con nuestra vida laboral y nuestra vida familiar, social, etcétera, etcétera. ¿Sí? Tenemos que ser, a la hora de dirigir, tal y como somos en nuestras vidas privadas. No podemos ser unas malas personas en la vida
privada y después llegar a una empresa a tratar de procurar el bien. No se puede, es imposible. Y diseño de formas organizativas y sistemas de dirección adecuados, ¿sí? En las que vamos a promover la iniciativa y vamos a promover la autonomía para que las cosas se hagan con bienestar. Siguiente, Jorge. También, obviamente, tenemos que considerar que fuera de la empresa se desarrollan virtudes y en muchos casos con motivaciones muy fuertes. Hay que favorecer actividades externas que contribuyan al desarrollo de quienes forman la empresa. Sí, no nada más hay que estar pensando en que si va a ser la fiesta de fin de año o que si a dónde nos vamos a ir a un club a divertirnos, sino actividades que conlleven el desarrollo y la formación de valores, ya sean familiares o recreativos, como se ha puesto muy de moda, el que se les den membresías de clubes deportivos o de gimnasios para que vayan nuestros trabajadores y sus familias a una convivencia sana, o los conocidas reuniones de fin de semana en la que se invita a todos con sus familias a comer y a practicar los valores de convivencia, de respeto, de comunicación, etcétera, etcétera, fuera del ámbito de nuestro trabajo. Y es, por supuesto, para desarrollar virtudes que repercutirán después en la empresa, es la familia, que es lo que les estaba diciendo, ¿no? En la familia hay serias exigencias y motivos para crecer en virtudes, mediante una entrega generosa a los demás. Como les decía hace rato, nuestros valores los aprendemos en el seno de nuestras familias. ¿A qué sigue, Jorge? Bueno, un modo concreto de favorecer el desarrollo ético en la familia es asumir las responsabilidades familiares de la empresa. Existen otros lugares y actividades externas a la empresa, como pueden ser las asociaciones de voluntariado que favorecen el desarrollo moral de colaboradores y directivos al exigir una colaboración al servicio de los demás. Y entonces vemos que se forma un grupo de esposos o de esposas que cuando hay una convención nos ayudan a llevar a cabo esta, o que acuden a actitudes de beneficencia a nombre de la empresa, pero como parte de una convivencia de valores, de decir, estamos buscando el bien, el bienestar, ¿sí? Es un acto de buena voluntad, eso. Ojo, no siempre las empresas pueden ni deben incidir en estas optaciones, pero sí debe de promoverlas y favorecerlas. ¿Sí? No se puede obligar a nadie a que pertenezca a tal club o que pertenezca a esta obra de beneficencia, ni pedirles dinero porque vamos a donar árboles y necesitamos que cada uno de nosotros ponga 50 pesos porque se van a sembrar árboles y estamos haciendo el bien común. No. Estas cosas no pueden ser coercitivas, siempre tienen que ser de manera promoviendo el bienestar. La siguiente. Ya le iba a dar el clic para que la siguiente. Bien, vamos a llegar a las conclusiones. Las virtudes morales son necesarias para un buen funcionamiento de la empresa, facilitando en autocontrol la toma de decisiones. Repito, la toma de decisiones, la sabiduría práctica, el liderazgo efectivo y fomentar una cultura empresarial con calidad ética. Una indudable responsabilidad directiva es incentivar la necesaria disciplina encaminada hacia costumbres que se basen en virtudes y a medida que sea posible motivar la preocupación por el bien común. Hacen falta, y ahora más que nunca, nuevas experiencias de práctica en las organizaciones que favorezcan que directivos y colaboradores adquieran virtudes morales en la empresa a través de su trabajo. Creo que ya esta fue la última, Jorge, porque viene la de bibliografía, ¿no? Sí. Nuestros compañeros
se basaron en muchas de las cuestiones, la mayor parte ya la sabían, en Eduardo Soto Pineda, que es Ética en las Organizaciones, de McGraw-Hill, y de Dominique Mellet, Mejora Ética de Directivos y Empleados, que pueden hacer el gobierno de la empresa, de la IES, de la Universidad de Navarra, Barcelona. Y yo les agregaría, que seguramente ya lo vieron, Ética para las Empresas, de Fernando Sabater. Esto es en cuanto a la clase, que otra vez felicito a los compañeros por la calidad de este trabajo. Y ahora, como les decía al principio, voy a pasar un video de una politóloga que se llama Gloria Álvarez, en la que ella explica, yo sé que ninguno de ustedes es millennial, lo que es el socialismo para millennials, pero quiero que lo vean, por favor, desde esto que estuvimos viendo, que es la ética de las empresas, y que es el socialismo desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Ellos buscan el bien común a través del socialismo, y en su fase 2, que es el comunismo. Y lo comparen moral y éticamente con el capitalismo, no para que nadie se vuelva ni socialista, ni capitalista, ni para que nadie piense que lo estoy tratando de influir o que estamos tratando de hacer proselitismo político. No. Nada más es para que tengamos una idea sobre esto, y me interesaría mucho que me hicieran favor de, a través del WhatsApp, hacer sus comentarios a este respecto, ¿sí? Con todo respeto se los digo. ¿Ok? Bien, Jorge, ¿podemos pasar el de socialismo para millennials? Listo, Doc, va. Ok. ¿Por qué los millennials son socialistas? Porque estoy convencida que no tienen idea de lo que es comunismo ni tampoco socialismo. Cuando un millennial nos dice que quiere socialismo, nunca nos dice realmente qué es lo que quiere, cómo ambiciona que ese gobierno va a funcionar. No tiene idea de cómo van a funcionar las medidas políticas y económicas. Por eso se me ocurrió hacer socialismo para millennials. Bienvenidos. Vamos a arrancar desde la era industrial, cuando en el siglo XIX empiezan un montón de pensadores a pensar cosas que se denominaron como la filosofía socialista. Entre ellos estaba Giuseppe Mazzini. No digas tú, di nosotros. Esta visión de que renunciar al yo era lo mejor que le podía pasar a la sociedad. También Pierre-Joseph Proudhon, que dijo, la propiedad es robo. Estos dos contemporáneos inspiraron a Carlos Marx y a Federico Engels. Carlos Marx y Federico Engels se conocieron en 1843, 5 años antes de que escribieran el Manifiesto Comunista. Carlos Marx, hijo de padres judíos que dejaron la religión judía y se convirtieron al protestantismo, fue expulsado de Alemania, de Francia, de Bélgica, hasta que finalmente se va a Inglaterra, y en Manchester, junto con Federico Engels, un burgués, un hijo de industriales, ellos dos pues hacen el Manifiesto Comunista y describen el capital. Cosas interesantes. Carlos Marx trabajó muy poco en su vida, y a la edad que yo tengo, 31 años, se retiró para ser un mantenido de Federico Engels por el resto de sus días. Vivió en Soho, Inglaterra, todo ese tiempo, y después de los 31 años nunca más volvió a trabajar. Estos dos personajes creyeron que habían descubierto el agua azucarada y que la época que estaban viviendo era una época única en la humanidad. Dicho en las palabras del mismo Carlos Marx, de este libro, The Politics Book, comunismo es el enredo de la historia resuelto. Para ellos el comunismo venía a resolver todas las luchas históricas. Según Marx y Engels, después de ellos la historia no volvería a ser la misma. Pero pensemos un poco en cuál era el mundo industrial en el que se movían Carlos Marx y Federico Engels. Para empezar, la filosofía que estos dos señores hicieron estaba inspirada para Alemania e Inglaterra, países industriales que tenían una gran industria que estaba cada vez más creciendo, no para países agrícolas. Y resulta que ni Inglaterra ni Alemania pusieron jamás en práctica
las teorías de Marx ni de Engels tampoco. Quienes las pusieron en práctica fueron países agricultores que no contaban con las particularidades que Carlos Marx decía deberían de ser lo primero que debería haber, que es capital, manufactura e industria. En los países que más adelante vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que no se puso en práctica. Además de esto, pensemos un poco en el mundo de estos dos señores. El mundo en el que se mueve Carlos Marx y el mundo en el que se mueve Federico Engels, 1848, es un mundo donde la esclavitud todavía era legal en Estados Unidos y en Europa, donde las mujeres no podíamos votar, prácticamente no teníamos ningún derecho porque éramos consideradas demasiado idiotas como para trabajar y votar. Era un mundo donde no había aviones, no había teléfonos, no había electricidad, no había inodoros, no había tampoco radios, no había televisión, no había satélites en el espacio, no había la mayor cantidad de profesiones que hoy por hoy existen en el mundo. Era otro mundo, era una época donde estos dos hombres tuvieron la arrogancia de decir, de aquí para adelante la historia ya nunca va a cambiar. Ellos no tomaron en cuenta los avances tecnológicos, pensaron que la industria y esa época de los miserables iba a quedarse ahí para siempre. ¿Y en qué se basa esta crítica que estamos haciendo de el comunismo? Pues se basa en la crítica al proyecto de Gotha, escrito por Carlos Marx, El Capital, también escrito por Carlos Marx en 3 tomos, que por cierto el segundo tomo se imprimió luego de que Marx haya muerto, él ni siquiera lo vio publicado, y por supuesto el Manifiesto Comunista. Vamos a ver entonces, el Manifiesto Comunista se basa en 2 fases. Esta es la primera fase que tiene 10 puntos. Ustedes vayan viendo si estos 10 puntos son lo que los millennials defienden cuando dicen que son socialistas. Vamos a ver, millennials, vamos a ponerlos a prueba. El primer punto de la fase 1 del Manifiesto Comunista es la abolición de la propiedad privada. Expropiaciones, que son todavía cosa de todos los días en América Latina, no son ajenas a ninguno de ustedes. El segundo puesto es impuestos fuertemente progresivos. Esta idea de que los más productivos de la sociedad sostengan más al Estado, porque del Estado vivimos todos. Entonces, mientras más paguen los más ricos, se supone que el Estado va a ser más justo y más fuerte, y para nada tiene que ver que eso desincentive a la gente a ser mejor. El tercero es abolición del derecho a herencias. Interesante, porque Rafael Correa quiso hacer también una ley de herencias bastante draconiana, donde se quería quedar con un montón de las herencias. El cuarto es confiscar la propiedad a emigrantes. Interesante que lo primero que hacen los regímenes socialistas y comunistas es no dejar que venga inversión extranjera, porque supuestamente en el himno socialista todos los obreros se van a agarrar de las manos, pero para lo que se trata de comercio todos somos enemigos. El quinto es centralización del crédito, que solo podías endeudarte con el Estado. La sexta es centralización de los medios de comunicación y transporte. ¿Les suena familiar? Prácticamente en toda América Latina, los regímenes del socialismo del siglo XXI han acaparado los medios. Expansión de empresas estatales. El Estado lo puede hacer todo mejor porque el Estado es más inteligente que todos los individuos en sociedad. Distribución igualitaria del trabajo, que trabajen igual los más capaces que los menos capaces, los más talentosos que los menos talentosos. Combinar agricultura con industrias manufactureras. Y por último, educación gratis, y esto va a escandalizar un montón a los progres. Carlos Marx estaba a favor del trabajo infantil. Sí, señoras y señores, para Carlos Marx la educación debía ser gratis. Mentira, nada es gratis, todo lo paga alguien, pero como el Estado lo iba a expropiar todo, la educación entonces sería gratuita para que fuera combinada con producción industrial, es decir, que los niños desde que están estudiando trabajaran. Así que memorícense bien esta fase 1, porque esta fase 1 es la que han implementado todos los países que han tratado de llevar a cabo la agenda marxista. ¿Les suenan familiares estos 10 pasos? Siguen vivos, a pesar de que el mundo de Carlos Marx era un mundo en 1848, estos 10 pasos se siguen dando en América Latina. Esta fase 1 para Carlos Marx es la fase socialista.
Cuando se completen estos 10 pasos es cuando entonces uno está viviendo en socialismo. Pero aún no se ha llegado al comunismo. Por eso le pregunto a los millennials, cuando ustedes se dicen socialistas, ¿se refieren a estos 10 pasos millennials? ¿O a cuántos? ¿A 6? ¿A 4? ¿A 2? ¿A cuántos de estos pasos es a los que ustedes se refieren cuando se llaman socialistas? Porque esto es la primera fase basada en el socialismo. Vamos a ver entonces, cuando ya se completa esta primera fase, ¿qué pasa en la segunda fase? Entonces viene ya la fase 2, donde viene la nueva sociedad y el nuevo hombre. Según Carlos Marx, cuando estos 10 pasos se completan, automáticamente va a surgir un nuevo hombre, un hombre iluminado, un hombre que ya no va a pensar en sí mismo, que todo se lo va a deber a su sociedad. En este nuevo mundo, que es la fase 2, la que Marx llama comunismo, ¿sí? Esta ya es la fase del comunismo. Con el nuevo hombre ya no existen dos cosas. No existe el Estado, es decir, se abolió el gobierno, ni tampoco existe el dinero, ni tampoco existe la propiedad privada. Estas 3 cosas son las que dejan de existir en la fase 2, que es la fase del comunismo, con un nuevo hombre, un hombre iluminado, un hombre que ya no piensa en sí mismo. Marx nunca dijo cómo en el cerebrito de este hombre iban a dejar de existir sueños propios, necesidades propias, anhelos, talentos. Él nunca lo explicó. Para él, de manera mágica, después de que la fase 1 fuera completada, se pasaba automáticamente a la fase 2, donde este hombre nuevo iba a trabajar a la par de hombres más mediocres y menos talentosos, pero siempre recibiendo lo mismo. ¿Y cómo iba a funcionar la distribución de productos? Bueno, pues iba a haber un gran almacén, y en este almacén la comunidad, ya sin Estado, ya sin gobierno, ya sin dinero, te iba a proveer a ti de todos los productos y servicios que tú ibas a necesitar. Entonces todas las personas, no importa sus talentos, iban a llegar a intercambiar. Si por ejemplo producían yesos, pues un yeso por 1 kilo de arroz. Y decía Marx que suponiendo que este hombre, en lugar de producir un yeso, hubiera producido 3 y este solo hubiera producido 2, en esta segunda fase, este hombre que produjo 3 yesos, no le iba a importar recibir también 1 libra de arroz para compararse con este. Según Marx, iba a llegar un momento donde el más talentoso y el que más trabajaba no le iba a importar recibir igual que el que trabajaba menos y el que era más mediocre. Ahora veamos, ¿se cumplió esta fase 2? ¿O qué es lo que ha pasado en la historia de la humanidad con la gente que ha llevado a cabo la agenda marxista? Bueno, pues los primeros que trataron de llevar a cabo la agenda marxista fueron Trotsky, Stalin y Lenin. 70 años después del manifiesto comunista, ellos son los primeros en poner en práctica la teoría marxista, cuando en 1918 deciden cortarle la cabeza a los sanguinarios explotadores, y de verdad que lo eran, de la dinastía Romanov, que era la monarquía que imperaba en Rusia. 2 errores. Primero, Marx escribe una teoría para Inglaterra y Alemania, que su problema no era, digamos, el de una monarquía que incentivara la agricultura, sino que eran países industriales. Rusia era feudal, bastante feudal. Estas 3 personas entonces ponen los primeros 10 pasos de Carlos Marx en marcha y llegaron a la fase 2, llegaron a este gran almacén. Realmente no, ni se abolió la propiedad privada, ni se abolió el dinero, y el Estado, en lugar de aniquilarse, se fue volviendo más y más grande hasta volverse totalitario. ¿Y entonces qué pasó? En toda Unión Soviética se desplegaron los gulags. Cada uno de esos puntitos rojos que ustedes ven ahí son los gulags, los campos
campos forzados de trabajo. Claro, desgraciadamente en esa época no había Twitter, no había Facebook, no había Instagram, entonces era muy difícil tener récords de las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos que se daban en estos campos de concentración en condiciones de temperatura bastante salvajes y teniendo a la gente hasta lo último en el punto de inanición. Y para darles un ejemplo concreto, aquí hay una foto del Gulag de Ucrania, que era una parte fundamental para el sustento económico del Imperio Soviético, ya que producía 80% del carbón, 85% del hierro y el 70% de los metales. ¿No les suena familiar Venezuela? A ustedes que con el petróleo los tienen similar así. Después de la Unión Soviética, y que ojo, nunca se llegó a la fase 2 de comunismo, podemos decir entonces que lo único que hubo en Rusia fue socialismo, porque nunca se llegó a la fase 2. El siguiente sanguinario que quiso poner a prueba el comunismo fue Mao Zedong en China. En 1948 entra el Ejército Rojo y Mao hace su propio experimento con 2 atrocidades que aniquilaron a más de 60 millones de personas, que fueron el gran salto adelante y la revolución cultural, que básicamente era una manera de implementar los 10 pasos del manifiesto comunista y que llevaron al peor genocidio que la humanidad jamás ha visto. Y por supuesto, esta idea se trae a casa, y los primeros en traer la casa en su propia versión de Trotsky, Stalin y Lenin son Che Guevara, Fidel Castro y Camilo Cienfuegos. Cosa interesante, Camilo Cienfuegos y Trotsky, siendo los intelectuales más moderados de este movimiento, fueron asesinados, este por Stalin y Camilo por Fidel Castro. Hasta en eso se parecen estos modelos, donde tenemos sanguinarios que traicionan a sus propios amigos cuando no se vuelven tan crueles y dictadores como ellos. Ahora veamos la línea. Entra Fidel Castro a Cuba y obviamente Fidel Castro sigue influyendo en la región. Aquí lo tenemos con Evo Morales y con Hugo Chávez, que traen el refrito, el socialismo del siglo XXI. La misma idea, los mismos 10 pasos, la misma utopía, llegar al gran almacén donde hasta el talentoso iba a renunciar por el mediocre. Y esto se sigue pasando. Aquí está Hugo Chávez con Kirchner, Néstor Kirchner y con Lula da Silva. Y por supuesto sus nuevos reciclados, Dilma Rousseff, que acaba de ser destituida, Mujica, Cristina Kirchner con Hugo Chávez. Si podemos ver, la línea es directa, las ideas son las mismas, es la misma receta y el resultado es el mismo. Entonces, ¿por qué los millennials insisten en ser socialistas? No me cabe la menor duda que es porque no conocen su historia, no tienen idea de lo que significa el socialismo, ni tampoco tienen idea de que el comunismo llega hasta una fase 2 que nunca antes se ha dado. Veamos algunos resultados por acá. Tenemos la cantidad de muertos que el comunismo ha producido. En la Unión Soviética 20 millones, en China 65 millones, en Vietnam 1 millón. En Corea del Norte se calcula, porque obviamente no se sabe, 2 millones, en Camboya otros 2, en Europa del Este 1 millón, en Latinoamérica 150.000, en África 1.7, en Afganistán 1.5 para llegar a 94.3 millones, según los datos estadísticos de los mismos gobiernos. ¿Y quiénes han intentado el proyecto comunista? Nada más y nada menos que la mitad del territorio del mundo. Entre los países que han intentado el proyecto comunista están la Unión Soviética, Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Turkmenistán, Uzbekistán, Armenia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldovia, Estonia, China, Vietnam, Laos, Alemania Oriental, obviamente. Está también Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, Corea del Norte, Cuba, Camboya, Etiopía, Angola, Mozambique, Nicaragua, Afganistán y por supuesto Venezuela, si tomamos en cuenta lo que se ha llevado a cabo. ¿Cuáles son tus probabilidades de toparte con el comunismo? Son increíbles. Imagínate que vos podés tener antepasados de Hungría o antepasados de Cuba y vivir en Guatemala y te vas a haber topado con el comunismo. Las probabilidades de que un ser humano se haya topado con el comunismo, una historia comunista, son de 1 en 2. Porque como les explicaba, de todo el mundo, la mitad del territorio de la humanidad
ha intentado este experimento. Y el resultado no ha sido esa fase 2, no ha sido esa panacea de ese hombre iluminado, ese hombre que deja de pensar en sí mismo para solo pensar en los demás. El resultado ha sido lo que George Orwell nos describió hace tanto tiempo en La rebelión en la granja. Los humanos en el poder se vuelven los cerdos y para los cerdos hay todo, mientras que para el resto de animales no hay nada. En lugar de llegar a la fase 2, se llega a un lugar donde la burguesía son los nuevos, ya sean los Stalin, ya sean los Mao, ya sean los Castro, ya sean los Morales o los Chávez. Solo ellos se vuelven la burguesía, solo ellos se vuelven la élite a costa de que todos los demás estén bien jodidos. Pero, ¿dónde se ha vivido comunismo? ¿Dónde ha habido igualdad? Pues miren, un lugar en el planeta donde hubo igualdad de miseria fue en los campos de concentración de Alemania. Porque ahí, como ustedes se pueden dar cuenta, todos eran iguales de miserables. Obviamente ahí no había propiedad privada, no había dinero, era la panacea. Y Viktor Frankl, que no se lo contaron, él lo vivió, él estuvo en un campo de concentración, uno de los psicólogos más reconocidos del siglo XX, hizo un llamado muy interesante. Everything can be taken from a man. Cualquier cosa puede ser tomada de un hombre, excepto por una. La última de las libertades del hombre. Exigir la actitud que uno va a tener en cualquier set de circunstancias para escoger uno su propio destino. Quiero hacer énfasis en esta frase porque lo que está aquí diciendo Viktor Frankl es que la mayor libertad del hombre reside que aunque esté en estas condiciones, uno va a decidir con qué actitud va a enfrentarse a la vida. Pero ¿qué podía saber Carlos Marx de estas cosas? Regresemos a 1848, ni siquiera Freud, con su psicoanálisis, que ya está bastante desprestigiado, había empezado sus estudios. Tampoco Darwin. Se creía que la histeria de las mujeres se podía quitar con electroshock. La psicología estaba en pañales. ¿Qué sabía Carlos Marx del cerebro humano? ¿Qué podía saber Carlos Marx acerca de un hombre nuevo que tuviera en su cerebro la capacidad de dejar de pensar en sí mismo? Hablemos entonces de sus predicciones, que fueron completamente nefastas. La primera predicción de Marx: va a haber más países comunistas que no comunistas. No se cumplió. Hoy hay más países excomunistas que actualmente comunistas. La segunda predicción de Marx: la máquina va a acabar con el proletario y el proletario va a vivir en la miseria. Tampoco se cumplió. Hoy por hoy en el siglo XXI existen muchas más profesiones y muchos más puestos de trabajo, tomando en cuenta que las mujeres ya podemos votar y ya podemos trabajar, que las que existían en su época, con lo cual su segunda predicción tampoco se cumplió. Hoy por hoy, de cada 7 personas vivas, 6 ya no viven con $1 al día, como era en la época de Marx, donde había mayor pobreza igualitaria. Y otra también de las predicciones de Marx es que el comunismo, en donde fuera implementado, iba a pasar a la fase 2. Y esa tampoco se cumplió. Ninguno de los experimentos comunistas han llegado jamás a la fase 2. Nunca abolen ni la propiedad privada para los gobernantes, obviamente para todos los demás sí. Nunca se abole tampoco el dinero, ni mucho menos la propiedad privada. Pero aparte de Viktor Frankl, que escribió ese excelente libro de El hombre en busca del sentido, hoy por hoy tenemos excelentes referentes de la psicología evolutiva y la neurociencia que nos pueden explicar cómo de hecho nuestro cerebro no está diseñado para el comunismo. Uno de ellos es David Boss, él es PhD, profesor de Harvard, de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Texas, y ha escrito 7 libros de psicología evolutiva, incluyendo este. No son personas que te lo digan por fe, como te lo dijo Marx, y que solo lo dejó escrito cómo iba a ser ese cambio en la psicología humana. Son personas que han estudiado la evolución, la genética de la vida, y que entienden cómo funciona el cerebro humano. Y una de las frases de David Boss es: no existe un agente autónomo con intereses llamado sociedad. Esto es una imposibilidad lógica.
Sociedad como tal no piensa, no come, no llora, no tiene intereses. La sociedad no es más que el cúmulo de cada individuo. Y somos los individuos y nuestros derechos fundamentales los que realmente existimos en la realidad. Una sociedad de individuos pensantes, libres, funcionales, es una sociedad que avanza. Una sociedad donde todos los individuos se igualan hasta la miseria sin libertad, es una sociedad que no avanza hacia ningún lado. La sociedad como ente no se mueve, los que se mueven son individuos. Y si algo le interesa a una sociedad que funciona como una célula, es que cada una de sus partes tenga vida, tenga propiedad privada y tenga libertad, como sus 3 derechos fundamentales. Pero si eso no fuera poco, Steven Pinker, que también es un PhD, él se ha ganado el premio de la Academia Nacional de Ciencias a la mejor investigación en Inglaterra en 1993. También se ha ganado el premio de la Sociedad Cognitiva de la Neurociencia en el 2010 y ha sido 2 veces finalista del premio Pulitzer. Escribió el libro ¿Cómo funciona nuestra mente? Y una de las frases de Steven Pinker es: el mejor argumento contra el totalitarismo es reconocer una naturaleza humana universal, que todos los seres humanos tenemos un deseo innato por la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Qué quiere decir esta frase? Que todas las personas, nazcamos donde nazcamos, en el país en el que nazcamos, en la cultura en que nazcamos, traemos 3 deseos innatos: el amor por nuestra vida, el amor por nuestra libertad y el amor por la propia búsqueda de la felicidad. ¿Qué significa eso? Que ustedes, si quieren buscar su felicidad, emprenden su propia vida como les diera la gana. Ahora, todos estos conocimientos de neurociencia que tienen David Bosch o Steven Pinker, obviamente Carlos Marx no lo sabía, porque la psicología y la neurociencia no se habían desarrollado, no habíamos avanzado en la ciencia como para descubrir el ADN, el otro gran error de Marx. Él pensó que en su época ya se había descubierto todo, y no era así. Entonces, al tener estos conocimientos, es inaudito, es inexplicable que los millennials sigan siendo socialistas. La única manera en que me lo explico es que los millennials no tienen ni idea de lo que es socialismo, ni mucho menos comunismo. Y yo, que también soy millennial, pero de la primera generación, de esos que todavía vimos los cassettes y que sabemos cómo funcionan, tenía 5 años cuando cayó el muro de Berlín. Y me acuerdo como que fuera ayer de ver a esas personas celebrando y preguntarle a mi papá, ¿qué se está celebrando ahí? Me dijo, ahí se está celebrando que tenían a una población dividida a la mitad porque de un lado querían salir y no los dejaban. Si una idea es tan buena, no puede ser obligada hacia una cierta población. Y en todo lo que hemos visto aquí, lo único que hemos visto es obligación, hemos visto miseria, hemos visto genocidio. En la libertad no hay garantías. Yo no estoy aquí vendiendo una utopía ni una panacea. En la libertad hay riesgos y puedes perder como puedes ganar. En la libertad también existe la libertad de no participar en el mercado. En un país que vive en libertad, si hay un grupo de personas que quieren vivir como hippies e irse a una montaña y no ser parte del mercado y no tener propiedad privada, son libres de hacerlo. En un país comunista, si uno intenta meter una zona franca de libre comercio en alguno de sus puntos, va a parar a la cárcel o va a parar desaparecido. Esa es la diferencia entre vivir en un lugar donde se garantice la libertad y donde no se garantice. Esta utopía basada en el hecho de que el ser humano debe renunciar a su autoestima y a su amor propio para contribuir a su sociedad es completamente errada por lo que la historia nos ha comprobado. Y lo único que logra son élites de cerdos, tal cual los describió George Orwell, que se quedan con todo a costillas de un pueblo que pierde lo más importante que todo ser humano tiene, que es su libertad. Espero esto les sirva a los millennials para entender qué es el socialismo y qué es el comunismo. Gracias por compartir. Jorge. Listo, Doc. ¿Me puedo poner en la cámara? ¿Ya está? Adelante, grabando? Doc. Ok. Bueno, como vieron, aquí no se trata ni de convencer a nadie del socialismo, ni del
capitalismo ni nada por el estilo. Yo nada más se los comento porque desde hay cuestiones morales y éticas aquí en esto, que es la que me encantaría discutir con vosotros. ¿Sí? Repito, no es para convencer a nadie de que uno esté bien y el otro esté mal. Cada quien tiene sus ideas, cada quien es libre de tenerlas y las va a seguir teniendo, ¿no? No se trata de eso, es qué tan moral o qué tan ético, perdón, es decirle a la gente, vamos a llegar a esto y así te tienes que comportar por el bien común o por el contrario, el bien común está dado en base a tu individualidad. ¿Sí? Ustedes seguramente tienen una opinión muy bien fundamentada, muy bien sustentada y esa es la que quiero escuchar. Les repito, para todos con mucho respeto, no hay ninguna cuestión aquí de tratar de convencer a nadie ni de decir nada. Sí me gustaría que todos participaran, me interesa la opinión de todos ustedes, porque es una gran oportunidad que tenemos de tener otras 18 opiniones distintas o parecidas o que tienen otros puntos de vista y no vamos a llegar a una fiesta o una reunión o en algún otro lugar a discutir este tema con otras personas que quizás no estén interesadas. No sé si me sepa explicar. Yo creo que si van a un partido de fútbol o a una fiesta y dicen, oigan, ¿cómo ven las implicaciones éticas del comunismo en la fase 2? Pues no creo que seamos muy bienvenidos en ese lugar. Pero bueno, es el que en la última parte es todo. Les agradezco mucho y una vez más mi felicitación a este equipo por un trabajo excelentemente realizado. Hasta ahora, lo que he visto en los 3 equipos es que no parece clase de maestría, sino de doctorado. Os felicito, muchas gracias, buena tarde.